Ahí está. Bueno, buenas tardes. Le agradecemos mucho su presencia de parte de la Universidad de Nariño, el semillero de investigación Episteme, especialmente a Sofía y a Juan Ángel. Esta es la primera charla de este semestre 2001, primer semestre de 2001. Hace un año estábamos con otro ciclo de conferencias en el semestre pasado, ¿sí? Por allá por septiembre, octubre estábamos. En ese ciclo participó el profesor Juan Manuel Jaramillo, que amablemente está con nosotros, ¿sí? Y otros profesores que pues no los podemos tener hoy aquí. Tal vez se les invitó, pero siempre con la motivación de lo que creemos es un semillero de estudiantes y profesores, ¿no? Como para motivar el estudio y posible investigación, ¿cierto? De ciertos temas, en nuestro caso como de epistemología, como lo decía Juan Ángel, filosofía de la ciencia, de la mente, y otras disciplinas, ¿sí? Yo estaba hablando entonces de un tema similar que todavía estoy mascullando, ¿sí? Es que para efectos de mi proyecto, del cual hacen parte como estudiantes precisamente Sofía y Juan Ángel, y otros dos profesores, ¿sí? Entonces, del Departamento de Humanidad y Filosofía de la Universidad de Nariño. Pienso que el nombre sugiere esa temática. Oh, caramba, pero para cambiar aquí, permítame. Con este propósito, ¿no es cierto? Mostrar como un acercamiento, ¿sí?, al rasgo de presuposición en la respuesta de Kant y Strawson al escepticismo de demostrar la permanencia del mundo externo. Y también pues un acercamiento a la noción del léxico, un acercamiento con ese rasgo de presuposición a la noción del léxico estructurado de Thomas Kuhn. O sea, asunto pues que vengo trabajando, los estudiantes también están como en algo con otros autores, ¿sí?, trabajando también. Este asunto nos convoca a un problema del cual, pues, más que un problema, es como a una corriente de ver la relación de las teorías, el lenguaje, la mente, ¿sí?, de ver la relación con el mundo, ¿sí? Y los autores que hacen parte pues de lo que estamos trabajando son como, dijéramos, de esa corriente internista o internalista, ¿no es cierto? O mundo dependiente también. Que tiene como contrapartida una corriente externalista, ¿sí? Tanto pues en asuntos del conocimiento, como entre ellos la mente misma, ¿sí?, desde el punto de vista externalista, ¿sí? Frente a ese externalismo, también podríamos en cierto contexto llamarlo realismo o naturalismo, ¿sí?, frente a ello, pensadores como Kant, Strawson y Kuhn, que son a los que yo me refiero aquí, ¿sí?, objetan este tipo de argumentos, ¿no es cierto?, de asuntos. El que los objetos de conocimiento no existen independientemente de nuestro esquema mental, ¿sí? Ellos, entre otros, ¿sí?, como Strawson, diríamos, Wittgenstein,
digamos, sobre todo el segundo Wittgenstein, objetan la división que hace el realismo entre lo que es el mundo en sí mismo y los conceptos y teorías sobre el mundo. También llamada falacia de la división, ¿cierto? De que una cosa es el mundo externo y otra cosa son como las teorías o los conceptos con los cuales pensamos el mundo. ¿Sí? Para el internalismo, pues no hay esa independencia entre mente y mundo. Y también, digamos que como por consecuencia, son defensores, o más bien objetan, ¿sí?, una teoría de la verdad por correspondencia, ¿sí?, que defiende el realismo externo, ¿sí?, tales como los integrantes del Círculo de Viena, el mismo Karl Popper, entre otros, ¿sí? Es decir, si el mundo en parte depende de las teorías, de las concepciones mentales, ¿sí?, lo que hay allí en el mundo, la manera como lo describimos, ¿sí?, si en parte depende de nuestros modos de pensar el mundo, ¿sí?, entonces la verdad sobre el mundo no es independiente, pues, de nuestro esquema mental, como para decir que solo esta ha de corresponder con ese mundo externo, como si se tomase como independiente en la forma como lo entendemos o lo percibimos. Entonces, esta concepción de los argumentos trascendentales, sabrán ustedes, y por supuesto el profesor Jaramillo mucho más, se puede, es compleja, pero se puede dar un acercamiento, por ejemplo, desde lo que nos dice Isabel Cabrera, ¿no es cierto? Y para lo cual alude a la filosofía de Kant, diciendo que está marcada por este tipo de argumentos, ¿no?, tales como sin espacio y tiempo no podríamos individuar y diferenciar objetos, ¿sí?, sin permanencia no podríamos hablar de cambio, sin causalidad no podríamos distinguir entre representaciones objetivas y subjetivas, sin experiencia externa no podríamos tener experiencia interna, asunto que discutiremos un poco más adelante. Sin libertad no podríamos atribuir responsabilidad moral, etcétera. Ya para el campo de la razón práctica, este último, ¿sí?, como condicionamientos que hacen posible ese tipo de experiencias o de conocimiento. Ese rasgo, pues, muy kantiano, está recogido en los teóricos de los argumentos trascendentales, ¿sí? Ya diríamos a partir tal vez de Strawson, mediados del siglo pasado. Ese acercamiento también lo tenemos, como nos lo dice Joseph Blasco, ¿no es cierto? Aquí estamos queriendo ampliar. Un argumento trascendental es aquel que parte de una premisa considerada indudable para concluir como necesariamente verdadera lo que sería su condición de posibilidad. Él mismo dice que Kant, bueno, él y otros, los llamó a esos argumentos trascendentales como prueba, ¿no?, porque como ellos no se demuestran a priori, ¿sí?, sino en la experiencia, porque son condiciones para la experiencia o el conocimiento. Y estas las ofrece Kant, pues, en su crítica, la razón pura. Esos Kant los llamó prueba, serían pues los mecanismos del razonamiento justificativo, quid juris, tanto de la posibilidad de nuestro conocimiento,
De ahí su uso en la refutación del escepticismo, como de la particular estructura cognitiva de la razón humana. Este rasgo va a ser importante en Strawson, porque lo que él entiende por esquema conceptual es como ese esquema homogéneo de pensar el mundo, como un sistema a priori de pensar el mundo. ¿Sí? Solo que hay un rasgo que quiero señalar, para no anticiparme. El profesor Blasco dice, no, permítanme. Sí, nos dice de la misma manera esto. Esos argumentos tienen un carácter de necesariedad y universalidad, pero no pues como referidos a las propiedades epistemológicas del conocimiento científico, como si fueran proposiciones matemáticas o físicas, sino del tipo de carácter de necesidad y universalidad, ¿sí? Sobre la estructura, funcionamiento y límites de la razón humana. De allí que lo que caracteriza estos argumentos es que son un tipo de proposición universal y necesaria, pero que no expresa hechos y leyes generales de los hechos, sino condiciones de posibilidad de conocimiento. En la forma como un esquema formal que han hecho varios de los filósofos analíticos para representar este tipo de argumentos, ¿sí? Y refiriéndonos específicamente a la primera premisa, ¿sí?, de un argumento trascendental en el caso de Kant, ¿sí?, sería de dos tipos. Uno, contingente. ¿Sí? Es un argumento que expresa una posibilidad contingente pero innegable. ¿Sí? Por ejemplo, de tener una experiencia de cierto tipo o de hacer cierta distinción de algo. Distinguimos objetos externos, percibimos cambios, hay experiencia interna, atribuimos responsabilidad moral. De esta manera, de la posibilidad de darse un determinado estado mental, de esta posibilidad pues de darse un estado mental de estos, permítame. De darse un hecho de esos, ¿sí? Cualquier estado mental en el que uno tenga conciencia, pues por supuesto, entonces tenemos como premisa 2 que sin las condiciones, ¿no? Sin las condiciones sin las cuales no sería posible tener un estado mental, ¿sí?, no se daría pues ese estado mental. Por tanto, se infiere la necesidad de esas condiciones, ¿cierto? En el otro caso, sería el tipo necesario, ¿no es cierto? Como en un argumento trascendental kantiano en el que en la primera premisa expresemos un juicio a priori, ¿sí? Como por ejemplo el principio de la percepción, ¿no? El yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones. O el tipo de definiciones como la experiencia es una sucesión temporal de representaciones, ¿cierto? Para Kant, ese tipo de proposiciones, ¿sí?, son a priori, ¿cierto? Y pues, dada esa ocurrencia indudable, ¿sí?, de ese tipo de experiencia, se concluye que sin la unidad
sin la unidad de la conciencia no sería posible pues tener ese estado mental. Entonces se concluye la necesidad de la unidad de la conciencia en el tiempo. Ese yo pienso pues para todo tipo de representación. Si particularmente tomáramos lo que Kant nos dice en su refutación al idealismo de Descartes, ya en su deducción trascendental, después se sigue pues esa objeción a quienes dudasen, como Descartes, de que pudiese ser demostrada la permanencia del mundo externo. En primera instancia, a partir de la mera experiencia. ¿Sí? Como sabemos, Descartes, el mundo es inferido, el mundo externo es inferido a partir del yo pienso, ¿cierto? Kant, según Kant, ¿sí? Ese idealismo de Descartes, que le llamó problemático, reza esto, ¿no? Somos incapaces de demostrar a través de la experiencia una existencia fuera de la nuestra. De que la única experiencia inmediata es la interna y solo a partir de esta se infieren las cosas exteriores. No, cualquiera pues podrá recordar lo que Descartes en la segunda meditación, ¿sí? Pues en su proceder dubitativo encuentra como aquello de lo que no puede dudar, es de su propia conciencia, ¿cierto? Así todo lo que tenga de contenido sea dudable, ¿sí? Sabemos que llegó hasta el punto de dudar de la misma verdades matemáticas, ¿sí? Pero como un procedimiento meramente metodológico. Entonces, solo tengo experiencia inmediata y así de clara y distinta, pues de mi yo, ¿cierto? Solo a partir de allí puedo empezar a inferir la existencia del mundo externo. ¿Sí? Pues a esto, Kant le objeta, ¿sí? Pues, que la experiencia interna solo es posible si suponemos la experiencia externa, ¿sí? Y que esta última es la inmediata, sin ser imaginación, ¿cierto? Aquel recurso que puede traer la mente del filósofo, ¿no es cierto? De que puede estar siendo engañado, por ejemplo, de que esto es un sueño. Todo estos derivados, digamos, de la imaginación, ¿sí? Son pensables, por supuesto, como lo decía Descartes, ¿sí? Y que por eso entonces de lo que no puedo sospechar es de que yo esté dudando, ¿cierto? Pero pues vemos, que queremos mostrar que para Kant, más bien se activa nuestra conciencia, ¿sí? Ese yo empírico, ¿sí? Precisamente por tener, digamos, los estímulos del mundo externo. O sea, se presupone, para ser consciente para ser autoconsciente requiero, pues, del mundo externo. Lo presupongo, se presupone. Él, pues, trata de probar que la determinación temporal de mi existencia solo es posible gracias a la existencia de cosas reales que percibo fuera de mí. De hecho, ya a esa altura, él había, en las analogías de la experiencia, demostrado la existencia del mundo externo, la permanencia del mundo externo. Ese mundo externo, que ya había demostrado en la primera analogía, es un presupuesto para la autoconciencia, entonces, ¿cierto? Dice que los cambios o determinaciones de la conciencia en el tiempo, de nuestras representaciones,
¿cierto? Necesitan un algo permanente distinto de ellas, en relación con lo cual pueda determinarse su cambio y consiguientemente mi existencia en el tiempo en que tales representaciones cambian. Es como que si no tengo conciencia pues de mí mismo, en tanto no haya una determinación temporal, ¿sí?, de algo externo, o sea, incluyendo mi propio cuerpo, por supuesto, que hace parte del mundo externo. Esa posición de Kant le llevó a él mismo a estar, como dice Strawson, en tensión entre un idealismo trascendental y un realismo empírico, ¿no es cierto? Es decir, admitir la existencia del mundo externo y la autoconciencia, ¿cierto?, es asumir algo más que la certeza de las propias representaciones. El idealista trascendental, dice Kant, puede ser un realista empírico y consiguientemente un dualista, sin que esto signifique admitir un realismo trascendental. Pues aquel que toma el mundo independientemente de la mente, ¿cierto? Ese realismo trascendental al que se oponía Kant, digamos, desde su internalismo, ¿cierto? Y esa autoconciencia, esa unidad del yo, ¿sí?, también se requiere para el conocimiento, ¿cierto? Dice algo así como que la existencia del mundo externo es el supuesto para que la unidad de la conciencia trascendental realice la síntesis de subsunción del objeto a través del uso de las categorías del entendimiento en el juicio, ¿cierto? El acto de percepción o del conocimiento es una unidad que el entendimiento aplica a la diversidad de la experiencia. Como sabemos, pues, el percibir o tener un conocimiento, ¿sí?, ya es una síntesis, es una unificación que el entendimiento, con cierta ayuda de la facultad de la imaginación creativa, ¿no? Acá no deja de hablar de facultades todavía, por más que su enfoque era distinto a la psicologización que habían hecho los empiristas como Locke, ¿no? Pero digamos, lo que más allá de nombrar, hablar de facultades, entendimiento, imaginación, ¿sí?, memoria, etc., me importa es como ese rasgo trascendental de condiciones para, ¿no?, que es a priori, pues, en Kant, ¿cierto? Y esa diversidad del mundo externo, pues, cuando se tiene una percepción, sabemos, pues, en Kant, es una unidad, es una síntesis que hace el entendimiento respecto a eso diverso, eso nouménico, pues, que decía Kant, es el mundo externo, ¿cierto? Gracias a las categorías, pues, en el juicio, realizamos esa unidad. Así pues lo dice Peter Hacker un poco también, ¿no? De que la presuposición de o sea, que la unidad de la autoconciencia es como un presupuesto para el conocimiento. En la deducción trascendental, ¿sí?, los argumentos de Kant conducen a la necesidad de la autoconciencia trascendental, es decir, a la necesidad de la unidad de un pensamiento y de la original autoconciencia o capacidad de autoascripción de experiencia, sin las cuales no es posible la experiencia cognoscitiva. Esa pertinencia del yo para esa síntesis en la que consiste el conocimiento. Un yo que requiere del mundo externo para esa unificación. Ahora, ya como un segundo punto, en la reconstrucción que hace Strawson
y algunos problemas derivados de esa reconstrucción, ¿sí? Está pues como su perfil en su metafísica, lo que él concibió como su metafísica descriptiva, ¿no? Como ese desvelar los rasgos generales de nuestro esquema o estructura conceptual, ¿no? Para relacionarnos con el mundo, para conocer el mundo, ¿no? Él, pues, no, digamos, no duda en decir que por que es un rasgo pues, de ese esquema, de esa estructura conceptual, que identifiquemos objetos, llamo particulares, ¿no es cierto? No, eso pues lo realizamos conscientemente desde niños, ¿no es cierto? Distinguimos, ¿sí?, objetos en el mundo. Eso es algo muy general que realizamos los humanos, entre otros seres inteligentes, ¿no es cierto? Entonces, que porque hacemos eso, de identificar objetos, ¿sí? Entonces, de ello se sigue que esos objetos deben ser, pues, aquellos existentes allí en el mundo externo que conforman todo, ¿no es cierto? O sea, es como un doble camino, digamos, un doble vía, a cómo funciona la mente nuestra, según. Dado que captamos el mundo como lo captamos, eso que captamos existe así organizado ya, como un todo homogéneo, ¿no? Decir de alguna manera, ¿cierto? Y para hablar de una permanencia del mundo externo, para refutar a quien dudase de que las cosas siguen siguen estando, aunque no las veamos o no las toquemos, no tengamos noticia sensible de ellas, ¿sí? Pues solo hay una manera para considerar que ese mundo externo, ¿sí?, eh, sigue manteniéndose a pesar de que de él son fracciones de sensibilidad, de fracciones de cómo lo captamos, ¿cierto? Es decir, es, digamos, considerándolo a ese mundo como que perdura, ¿no? Y que lo podemos, a sus objetos, como los podemos reencontrar en diferentes ocasiones, ¿no? Lo que, de lo que va a ser objetado, de verificacionismo, ¿no? Porque Strawson da por descontado que, pues que esos son los particulares que estamos captando que están y que ocurren, ¿cierto? Tal vez lo apreciamos en esta otra, a continuación. Permítanme que... Cuando Strawson se refiere a la primera analogía de la experiencia de Kant, ¿cierto? Que como Kant nos lo dice, es así, ¿no? Es el principio de la permanencia, ¿no? ¿De qué? De la sustancia. En todo cambio de los fenómenos permanece la sustancia y el quantum de la misma no aumenta ni disminuye en la naturaleza. Kant quiso pues probar eso y que para los ojos de Strawson eso es un principio eso es como un principio de conservación metafísico, ¿no? Que permanece algo así como la sustancia, ¿sí? Así yo no la constate empíricamente, ¿no? Y eso es como un requisito para lo que Strawson consideró esquema conceptual, ¿no es cierto? Él dice que ese principio de conservación, como un poco oscuramente concebido por Kant,
¿sí? Porque pues, como nouménico, ¿no es cierto? Solo lo podemos determinar en tanto tenemos experiencias del mundo a través de las categorías, pero el resto es indeterminado, ¿cierto? Entonces, Kant ha podido, dice, establecer, dice Strawson, un principio de la necesaria conservación de la identidad del mundo, de las cosas que están en el espacio. Eso es lo que debe concebirse, ¿no es cierto? Como algo permanente y duradero. Lo que para Strawson es la estructura espaciotemporal de las cosas como un todo. ¿Sí? Que nuestra manera de concebir el mundo está dado así, ¿no? Como homogéneamente determinado. Permíteme. Ya. Y esa estructura no la percibimos, por supuesto. No es objeto de percepción. Pero lo suponemos durable, el mundo, y se nos representa de alguna forma en la reidentificación que hacemos de esos particulares, de esos objetos con los que tratamos. Como dice Manfred Baum al respecto, para Strawson, el mundo externo ya viene estructurado como un todo espaciotemporal homogéneo. ¿Sí? Entonces, dice Baum, no puede tratarse pues dice Baum que para Strawson el mundo no puede tratarse como una materia indiferenciada, pues, nouménica, ¿no? Y ser así condición previa del conocimiento empírico, como pensaba Kant, porque entonces no podría ser conocido. Eso sería como una psicología trascendental, como un mundo trascendente, pues, en esa oposición que tenía Kant entre filosofía trascendental, que era la suya, ¿sí? Y filosofía trascendente, en aquellos pues, que, digámoslo, defendían ese realismo externo, como independientemente del mundo que lo piensa. Y para el caso de la refutación al idealismo, Strawson dice que Kant, valiéndose de la idea de algo permanente, esa sustancia siempre permanente, del mundo como constante, entonces, valiéndose de esa idea, Kant arguye la necesidad de un conocimiento inmediato de los objetos externos. Sin embargo, dice Strawson, se necesita algo más que las experiencias de un mismo sujeto, porque cualquiera solo supone sus propias experiencias como distintas de las cosas de las cuales son experiencias. Se necesita la idea de un sistema de relaciones temporales que comprende algo más que esas mismas experiencias, ¿sí? El cual solo es posible si las cosas perduran y son reencontrables en momentos diferentes. Porque es que sería como decir que a cualquier sujeto le puede ocurrir que tenga sus propias experiencias del mundo externo, que sea consciente, como dice Kant, de sí mismo gracias al contacto con el mundo externo, pero entonces no se puede demostrar de esa manera. Para esto se necesita ese esquema conceptual más general. Tanto la objeción al escéptico que hace Kant, a ese
idealista problemático como Descartes, como la, digamos, demostración que da de la permanencia del mundo externo, Strawson dice pues que en esas dos argumentaciones tienen en común la idea pues de la necesidad que haya algo permanente en la percepción. Ese reconocimiento del mundo externo, ¿sí? Esa permanencia del objeto de la percepción, nos dice Strawson, es fruto de la tentación de Kant de identificar lo que consiguiese establecer como condiciones necesarias de la posibilidad de la experiencia de un mundo objetivo con lo que ya concebía como supuestos fundamentales e incuestionables de la ciencia física de su momento. Vemos pues que Newton era pues paradigmático en su momento y Kant estaba muy al tanto. Entonces, Strawson nos está recordando eso, ¿no? Esas condiciones de posibilidad para la permanencia, como para la permanencia del mundo externo, ¿cierto? Kant las pone ese quantum de materia constante que nos muestra en la primera analogía, ¿sí? Es como esa concepción de la materia de la época de la física clásica, la época de Kant, ¿cierto? Y por ese motivo, para Strawson no tiene sentido la duda escéptica, de que no podamos reidentificar objetos así no los percibamos, así no los, hay una observación continua, no hay una observación continua. Por este argumento, ¿no? Si para cada tramo continuo de observación de un particular se requiriese de un nuevo sistema espacial, entonces cada nuevo sistema sería independiente de los anteriores. No habría un sistema único desde el cual plantear la duda sobre si este objeto es el mismo que dejé allí, por ejemplo, o si sigue estando allí así yo no lo vea. Pero pues son ese tipo de dudas las que le inquietan le pueden inquietar a un filósofo, no a un científico precisamente. Como anticipábamos al comienzo, Barry Strupp hizo una notable crítica a esa respuesta que daba Strawson, ¿no es cierto?, en individuos, ¿cierto? Porque eso sería, dice Strupp, incurrir en verificacionismo. Afirmar la permanencia de los objetos sin ser percibidos, eso supone que los criterios de reidentificación de particulares han sido satisfechos. Se supone que eso es como dar por descontado que sigue estando allí, cuando precisamente eso es de lo que no sabemos, si no tenemos contacto directo del objeto, con el objeto. Eso nos refuta a aquel filósofo escéptico, ¿sí?, que no duda de sus propias experiencias acerca de un objeto en un momento determinado, ¿cierto? Stroud, entonces, dijo, no, está pasando indebidamente de enunciados de dicto a enunciados de re, ¿cierto? Una cosa es el modo de pensar el mundo, dicto, ¿no es cierto? Otra cosa es como el mundo es, como son los objetos, ¿cierto? Ya de res. Ese es paso indebido y como también sabemos, esa objeción verificacionista, Stroud se la extendió a Kant. Kant pensó que podía argumentar a partir de condiciones necesarias del pensamiento y la experiencia para inferir la falsedad del idealismo problemático y por ende la existencia real del mundo externo y los objetos materiales.
Pero enfoques análogos sugieren que hay que invocar el principio de verificación en su defecto, el tener que creer en la existencia de objetos y otras mentes para que sea inteligible nuestra experiencia y percepción. Y el mismo Kant lo aceptaba, ¿no es cierto? Eso era un escándalo, decía Kant en su crítica, la razón pura, ¿no es cierto? Es un escándalo para filosofía tener que aceptar, ¿sí? Tener que aceptar solo por fe el mundo externo, porque por su imposibilidad de demostrarlo desde los principios a priori, o sea, de demostrarlo de manera a priori. Esa peculiaridad de los argumentos trascendentales o de los principios a priori, en el caso de Kant, ¿sí? Ha sido comentada, ¿no es cierto? Kant lo admitía, ¿no es cierto? La razón pura es incapaz de formar mediante ideas juicios sintéticos con validez objetiva, ¿cierto? Es incapaz de hacerlo. Aunque establece principios seguros gracias a los conceptos del entendimiento, no lo hace directamente a partir de los conceptos, sino solamente indirectamente por la relación de esos conceptos con algo por entero contingente, saber la experiencia posible. Por eso es un trato indirecto con los objetos. Esos principios no se refieren a los objetos tales o cuales, sino en general, a la experiencia posible, de la cual vamos a conocer, o sea, a los hechos posibles de experiencia. Es como en este tipo de proposiciones, ¿no es cierto? Todo lo que sucede tiene su causa. ¿Sí? Solo puede ser demostrada por la experiencia de la cual es su condición. Es ella misma la que hace posible el fundamento de su prueba. Como dice el profesor Juan Manuel aquí presente, los principios de la razón pura son a priori, son supuestos necesarios para todo objeto de la experiencia posible. No se los conoce directamente, sino pues por su aplicación o por su uso en la experiencia posible, la cual precisamente es el fundamento con que ha de probarse el principio. La validez es conceptual, no es una validez del tipo de la matemática ni del tipo de la física, decía Kant, ¿no es cierto? Ambas necesitan de la intuición. ¿Sí? La construcción de las matemáticas, pensaba, pues, requieren de la intuición del espacio y del tiempo, como para diseñar planos en el caso del geómetro, como para hacer una sucesión numérica en el caso del aritmético. ¿Cierto? Para el uno el espacio es condición para ello, y esa elaboración ya es una intuición, diseñar espacios, figuras, formas, o para establecer cálculos requerimos el tiempo. En el caso de los principios trascendentales de Kant, pues se prueba su validez de esa manera que queríamos mostrar al principio, ¿no? Como mera condición, o sea, teniendo tal ocurrencia, tal experiencia, no sería esta posible sin lo que la hace, la que la hace posible. Y soy de los que piensa como lo expresa Peter Hacker, ¿no es cierto? Que hemos mencionado, ¿no? La respuesta de Kant al escéptico no es dogmática, sino crítica, en el sentido de la crítica de la razón pura, ¿no? Muestra que la experiencia interna, que el escéptico no pone en duda, solo es posible por la experiencia externa sin requerir el principio de verificación, ¿cierto?
en ese sentido de regresiva de lo que la hace posible a la experiencia, como regresiva. El mismo Hacker, por ese motivo, nos dice que, o relacionado con ese motivo, nos dice que el logro central de Kant no fue, como pues, Kant pensaba, la revolución copernicana con sus implicaciones de idealismo trascendental, sino que fue su captación de la necesaria unidad de apercepción, su importancia y sus implicaciones. Ese idealismo trascendental, ¿sí?, que presupone el mundo externo y que pues, requiere esa unidad de la conciencia para el conocimiento. En ese sentido, como lo dice Manfred Baum también, que la ontología de Kant, lo que Kant le llamó fue analítica del entendimiento puro, es una presunción sobre las cosas en general. Como es un presupuesto de cómo es el mundo, ¿sí?, no es demostrable por sí mismo. Y al fin y al cabo, Kant decía que el entendimiento, las categorías solas no hacen conocimiento, requieren de su aplicación, de su uso en la experiencia, de subsumir objetos desde esa, digamos, rejilla de las categorías. Y el tercer punto, más breve, como esa suerte de comparación con el léxico que Kuhn dice que tienen las teorías científicas. ¿Sí? Entonces, por eso el léxico como a priori, ¿cierto? En la concepción taxonómica de la teoría de la inconmensurabilidad de Kuhn, me he referido en otras ocasiones a ello, es cuando él compara, este filósofo de la ciencia, ya a mediados del siglo pasado, no, ya como a finales, esta parte taxonómica ya es como de los años 80, adelante, hasta el 2000, su fallecimiento, es cuando él relaciona directamente su filosofía con la kantiana, ¿sí?, como de esta manera, refiriéndose a un léxico estructurado, ¿sí? Caramba, aquí dice, se parece a la a priori de Kant cuando este último es tomado en su segundo sentido, el relativizado, léxico relativizado. Ambos, tanto el que es relativizado como el de Kant, que no lo es, si es estable, ambos son constitutivos de experiencia posible del mundo, pero ninguno dicta lo que debe ser esta experiencia. Más bien, ellos son constitutivos del rasgo infinito de experiencias posibles que concebiblemente podrían ocurrir en el mundo real al cual dan acceso. Presencia de un a priori, pero cambiante, relativo, en lo que Kuhn dijo, pues que algo así como como lo que él llamó paradigma en su época semántica de la inconmensurabilidad, de la estructura de las revoluciones científicas de 1962. Esos paradigmas o léxicos estructurados ahora, ¿sí?, en su segunda fase, digamos, son una forma a priori desde la cual las ciencias, con sus teorías y conceptos, se relacionan con el mundo. También expresado de esta manera, y en maneras similares, ¿no? En algunos textos, él cita directamente a Kant, ¿no es cierto? Como las categorías kantianas, el léxico proporciona las precondiciones de experiencia posible.
Pero las categorías lexicales, las de Kuhn, pues, a diferencia de sus antepasadas kantianas, pueden cambiar y lo hacen con el tiempo y con el paso de una comunidad a otra. Léxico estructurado, que en ocasiones llama también esquema conceptual o estructura conceptual, ¿sí? Y que lo relaciona o lo pone en paralelo ese esquema conceptual con el desarrollo biológico, el desarrollo de la vida, ¿sí? Como de esta manera. La selección o evolución de teorías, ¿sí?, es análoga a la evolución biológica por adaptación de los animales con sus nichos, ¿sí? El léxico de las teorías sería como un módulo taxonómico o mecanismo a priori genético para la elaboración de creencias e identificación de objetos espaciotemporales. Y su evolución sería como un refinamiento de este mecanismo neural primitivo de los individuos, y no solamente de nosotros, de nuestros antepasados, como una variedad de kantismo postdarwiniano, dice Kuhn, pues, como con cierto toque naturalista, ¿no? Un Kuhn que no duda, pues, de la existencia del mundo externo, ¿sí? Esta noción de cambio de mundos, ¿no es cierto?, que desde 1962 él había formulado y que aparece también en su concepción taxonómica de la inconmensurabilidad, sugiere esto, ¿no? Que ha sido tan comentado, ¿no es cierto? Que cuando, y como él está proponiendo, digamos, un historiador de la ciencia, ¿no?, que se encuentra ante cambios revolucionarios, cambios de ciencia, pues, por inconmensurabilidades científicas. Ese historiador, pues, ante ese tipo de cambios, puede, pues, dice él, puede sentirse tentado a proclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Que guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Lo que es todavía más importante, durante las revoluciones los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con los instrumentos conocidos y en lugares en los que ya habían buscado antes, ¿cierto? Como en estos dos ejemplos, ¿no es cierto? Pues, de los conocidos que él nos da en sus textos. Antes de la astronomía copernicana, ¿sabe? Es decir, en la astronomía tolemaica, ¿cierto?, aristotélico-tolemaica, ¿sí?, el Sol y la Luna eran planetas, ¿cierto? La Tierra no lo era. Después, o sea, cuando llegó la copernicana, ¿sí?, la Tierra se volvió un planeta como Marte y Júpiter. El Sol se volvió una estrella y la Luna se volvió un nuevo tipo de cuerpo, un satélite, ¿cierto? Ahí como por diacronía, ¿cierto?, por inconmensurabilidad diacrónica, ¿cierto?, a través del tiempo, pues se dio eso. Y el científico, el historiador de la ciencia, que él lo experimentó, el mismo Kuhn, pues, le encargaron dar, como sabemos, ¿no?, un curso de historia, un curso de Aristóteles, de la física de Aristóteles. Y él venía con un paradigma como cualquiera de nosotros, paradigma newtoniano. El de Einstein, pues, también, pero Kuhn se formó en los años como 50, me corregirá el profesor Juan Manuel, 40, estaba apenas difundiéndose más Einstein. En todo caso, a Kuhn le tocó aprender Aristóteles, pero como él mismo lo dice, ¿no?, como poniéndose las gafas, ¿no?, de la época y de la manera como pensaba
ese sentido común, pues Aristóteles, la física, ¿cierto? Y su época. Y en un cambio ya más sincrónico, no diacrónico, ¿no? Antes de la revolución química de la década de 1780, el término de clase agua no refería a H2O. A partir de entonces, dice Kuhn, la taxonomía química fue transformada de modo tal que una especie química podría existir en los 3 estados de agregación. A continuación, la distinción entre sólidos, líquidos y gases se volvió física, no química. Descubrimiento de que el líquido agua fuera un compuesto de 2 sustancias gaseosas fue una parte integral de esta gran transformación. Ese historiador debe ser consciente que los cambios de referentes empíricos de los términos clase como planeta o como agua, en los 2 ejemplos, pues, no obedece solo a cambios de las leyes de la naturaleza, sino que también obedece a cambios de los criterios por los cuales algunos términos en esas leyes se refieren a la naturaleza. Son criterios que conectan con la naturaleza de manera diferente. Entonces no es solo de leyes que hayan cambiado por la mecánica clásica, las leyes de la dinámica, por lo que haga que se conciba diferente pues el universo. Tuvo que cambiar los criterios, también algo así como ese léxico a priori, ¿no? Del que estaría hablando Kuhn, ¿no es cierto? Un léxico que para su objetividad, como en el caso del esquema kantiano, para su validez, para que haya conocimiento, requiere de la experiencia. No como este tipo de conceptos de la mecánica clásica, ¿no es cierto? Fuerza y masa no son incorporables en definiciones o estipulaciones, dice Kuhn, sino que más bien se incorporan en su relación con el mundo. La necesidad a la que yo apelo aquí no es tanto analítica como sintética a priori, dice Kuhn. Entonces, el aprendiz, ¿no? Ese estudiante de física, aprende a la vez fuerza y masa, ¿sí? Es decir, se apela a la ley de la gravedad y a la segunda ley de la dinámica al mismo tiempo, de que se está dando esa explicación del mundo, ¿cierto? Que yo pongo en conexión con lo que en el 1962, bueno, en el 69, en la segunda edición de la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn habla de ejemplares paradigmáticos. Como ese tipo de soluciones concretas a los problemas con que se enfrentan los estudiantes en su educación, ¿cierto? Ese tipo de vínculo sería la matriz disciplinar en el sentido abstracto, pero que requiere de los casos en donde que se comprueban y que sirven como paradigmáticos para las teorías. Necesita del aterrizaje en la experiencia para que pues haya conocimiento o se dé el aprendizaje en ese científico, ¿cierto? Que yo digo que es semejante a lo que Kant pone como, entiende por esquema, ¿no es cierto?
cuyo principio restrictivo es la sensibilidad, la experiencia. Es en el terreno de la sensibilidad en el que se dan los objetos, los fenómenos, dice Kant. De no ser así, las categorías serían simples funciones intelectuales relativas a conceptos, pero no representarían ningún objeto. ¿Sí? Como decíamos ahora, el entendimiento requiere pues de su aplicación en la experiencia para que se logre el conocimiento. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola Juan, Sofía, ¿están por ahí? Sí. Ya, Listo, profe. me eché como que una hora porque empezamos a las 13, a las Sí, 15. sí, una hora. Sí, estuvo Pesadito, bien, pero profe. El tiempo sí se... Bueno, damos el cansadillo. paso a la ronda de preguntas para las personas que deseen preguntar algo acerca de la conferencia del profesor Cuellar. Bien sea en base al contenido que dijo, bien sea en base a de pronto alguna crítica o algo que no quedó claro. Entonces, damos el paso a la ronda de preguntas. Rodrigo, Pero Juan Manuel. ¿cómo le va? Pues primero déjeme felicitarlo por la brillante exposición que ha hecho. Creo que ha tocado temas muy relevantes en esta discusión del a priori y de los argumentos trascendentales, que son como el tema, digamos, central de la reflexión kantiana y de todo lo que viene después. O sea, todas las reflexiones tienen que ver con los argumentos trascendentales de Strawson y todas las que tú has mencionado. Me parece que es bastante atinente esa reflexión. Yo no quisiera hacer preguntas, de pronto más bien como abrir algunas, hacer algunos comentarios que puedan permitir algunas discusiones que pueden ser interesantes pues, en este tipo de exposiciones. No, no me va a hacer pasar tanta vergüenza delante del público. No, de ninguna manera, no. No delante del público, después me la manda. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Salvo Ah, había que precisar dos o tres cositas, pero que no son necesarias, así no son fundamentales. Por ejemplo, en el tema de la percepción y del conocimiento, tú hablas de una síntesis. Ahí es complicado, ¿no? Tú recuerdas muy bien, Kant distingue dos facultades, que son una, la sensibilidad, y otra es el entendimiento, además, pues obviamente de la razón, pero hablemos de la sensibilidad y del entendimiento. La sensibilidad es una facultad completamente pasiva, se limita simplemente a registrar digamos, el input que viene del mundo, o sea, el conjunto, digamos, la información que proveen, digamos, los objetos a través de los sentidos, y el entendimiento es el que se encarga ya del conocimiento de esa información que recibimos a través de los sentidos, ¿no es cierto? señor. Entonces, en el caso de la percepción, como es algo completamente pasivo, ¿no? No hay ninguna actividad de síntesis en la percepción. El Kant habla de sinopsis, ¿no? O sea, de una reunión del material que recibimos de los sentidos, o sea, los sense data, reunimos los sense data y tenemos una copia de información importante de los sentidos, y luego lo pensamos a través de las categorías, a través de los conceptos del entendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no se podría hablar en estricto sensu de síntesis, aunque algunos han aventurado que la posibilidad de la sinopsis descansa justamente en la síntesis, ¿no? O sea, como condición de posibilidad de ese agrupamiento, digamos, inicial de la información o de los datos sensoriales, ¿no? Pero ese es un asunto, digamos, de discusión también, o sea, hasta qué punto se puede separar sensibilidad de entendimiento si son dos facultades que están íntimamente relacionadas, ¿no?
digamos, metodológicamente uno puede decir que sí, que esta es pasiva y que la otra es activa, pero en la estructura general de la obra, ¿no? Los conceptos y las intuiciones son vacíos, por ejemplo, entonces hay una relación de dependencia, digamos, del entendimiento con respecto de la sensibilidad, que es bien importante y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un punto. Profesor, le agradezco mucho. Bueno, el otro punto que creo que puedes ayudar mucho es cuando tú hiciste referencia a las analogías, ¿no? En particular a la analogía de la substancia, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. No hay que olvidar que ese planteamiento que hace Kant en la crítica con respecto a las analogías y a los principios acaece después de haber hecho la reflexión sobre el esquematismo trascendental. Entonces, las categorías no son categorías sin más, sino que son categorías esquematizadas, o sea, están referidas al tiempo, ¿no? A la condición pura del tiempo. Te pongo un ejemplo. Cuando él habla, por ejemplo, de la sustancia, ¿no? La categoría, digamos, esquematizada de la sustancia es lo permanente en el tiempo. La permanencia es un modo del tiempo. Entonces, no es la categoría al margen del tiempo, sino con relación al tiempo, pero no al espacio, solamente al tiempo, ¿no? Porque o sea, el esquematismo lo que hace simplemente es como un mecanismo, como una especie de estrategia que él se inventó para uno poder entender los conceptos de sustancia, causalidad y acción recíproca, ¿no? Entonces dice la sustancia, lo permanente en el tiempo, ¿no? La causalidad, el antes y el después en el tiempo. El antes es la causa, el después es el efecto. La acción recíproca es la permanencia, perdón, es la simultaneidad. Entonces, esos serían tres momentos del tiempo, ¿no? Permanencia, sucesión y simultaneidad, ¿no? Que van a ser indispensables para pensar todo el tema que tú hiciste muy buena referencia de la refutación del idealismo, la discusión con el escepticismo del mundo exterior, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque estamos hablando de la permanencia de la sustancia en el tiempo, a diferencia de lo que sucede con respecto a la experiencia interna del yo o de la conciencia, que es algo que va cambiando. O sea, el sujeto va teniendo experiencias en la medida que, o sea, el sujeto, por eso Kant es muy cuidadoso en no identificar nunca el yo con sustancia, ¿no? El yo con una sustancia, ¿no? Aunque, pues como algo permanente, digamos, el yo empírico, digamos, como algo permanente. ¿Por qué? Porque ese yo va cambiando, ¿no? Temporalmente va cambiando, ¿no? Y la sustancia sería lo permanente, ¿no? Pero claro, para poder hablar del cambio del yo empírico, no hablo del yo trascendental, habría que tener esa condición de presuposición que es la sustancia, ¿no es cierto? Porque si hablamos de cambios, porque existe algo permanente, y ese algo permanente que él presupone, como tú dices, no se puede demostrar, ¿no? Solo conceptualmente, pero no empíricamente, es la sustancia como un concepto metafísico, ¿no es cierto? Otra cosa que me parece que vale la pena que, no digo, esto no es una crítica, al contrario, es con la idea de poder enriquecer ese trabajo tan interesante que tú estás haciendo, es cómo ligar todos estos asuntos que tienen que ver con las condiciones de posibilidad y que él desarrolla pues en las analogías de experiencia con el texto de 1786, Principios Naturales, Principios Metafísicos de Filosofía Natural o de la Ciencia Natural, ¿cierto? Es un texto que él escribió entre la crítica, la primera crítica, que es de 1781, y la segunda, que es de 1787. En ese interregno, digamos, él escribió primeros principios metafísicos de la ciencia natural, ¿no? Donde él reconoce que en una ciencia hay tanto de ciencia cuanto haya de metafísica, porque él no puede desconocer que hay principios metafísicos que son condición de posibilidad de las leyes físicas, ¿no? O sea, que a la base de la física hay una metafísica, que es la que se presupone, que es la que tú has mostrado que serían las condiciones de posibilidad, digamos, del conocimiento científico, en este caso físico. Entonces, en ese texto es muy interesante porque es la manera como él va a ligar las analogías de experiencia con la obra de Newton, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si tú hablas de la sustancia como lo permanente en el tiempo, ¿cierto? Lo dice pues en la primera analogía, ¿cierto? Y cuando él dice el quantum de la misma ni aumenta ni disminuye, ¿no? Se está refiriendo en términos de la física a la masa, ¿no? O a la energía, digamos hoy, ¿cierto? O sea, la masa en la física de Newton es un invariante, no cambia, es permanente, ¿no? Y así lo pensaba Newton, lo mismo que la energía, ¿no es cierto? Claro que él está, en el caso, como él lo refiere a la cinemática, la sustancia le refiere a la cinemática, él está hablando entonces del movimiento, del momentum, o sea, de la masa por la aceleración, ¿no? Pero ese es un concepto, pues un problema de la física. El segundo principio, la segunda analogía, que es de causalidad, él la liga con el segundo principio de Newton, de la fuerza como la que explicaría como causa del cambio de la aceleración, de la velocidad de los cuerpos, o sea, la aceleración. Y la tercera, que sería el principio de comunidad de sustancias, que lo retoma de Leibniz, que es un principio metafísico también, como condición de posibilidad, tiene, digamos, su instanciación concreta o su realización concreta en la tercera ley de Newton, ¿no? Que dice que a toda acción corresponde una reacción igual, aunque en sentido contrario. Entonces, ahí aparece, digamos, una regazón muy clara entre las tres analogías de la sustancia, de la causalidad y de la acción recíproca, con respecto a leyes particulares de la física que él estudia en la astronomía, en la cinemática, en la dinámica y en la mecánica particularmente, ¿no es cierto? De ese libro, pues, de 1786, ¿cierto? Me pareció muy interesante ese rastreo que tú haces del a priori kantiano, que es absoluto, no es relativo, pero que ha sido relativizado, digamos. Inicialmente lo hizo Hans Reichenbach, ¿no? El neopositivista del Círculo de Berlín, del Grupo de Berlín, ¿no es cierto? Que lideró el Grupo de Berlín a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Él habló de un a priori relativizado, ¿no es cierto? Es una idea, pues, de Reichenbach, ¿no? Pero que después aparece muy, muy marcada, como tú lo has mostrado muy bien en el caso de Thomas Kuhn, ¿no? Como historiador también. Así, unos ciertos a priori que ya no son absolutos, sino que están relativizados. O sea, siguen siendo condiciones de posibilidad, pero con respecto a una época determinada, o en este caso, con el caso del léxico, de las categorías o lexicales o estructurales de Kuhn, tendría que ver con las teorías, ¿no? Que tú lo mostraste muy bien con los ejemplos de la astronomía, en el caso de Ptolomeo y Copérnico, o en el caso de la química, o en el caso del agua, que ese concepto cambió. O sea, la palabra es la misma, pero el significado es distinto, porque antes se refería a algo permanente, antes se refería a algo distinto a lo que se refiere ahora con H2O, ¿no es cierto? Eso cambió. Y ahí hay una soterrada crítica muy fuerte. La teoría causal. A la teoría causal y a la teoría de Kripke, ¿no? A los designadores rígidos de Kripke. Kripke sostiene que el agua sigue siendo agua desde tales de Mileto, pues hasta, ¿no? Y eso no, el agua, la palabra sí es la misma, pero el concepto cambia completamente, ¿no es cierto? Históricamente cambia. Entonces, eso, y esa idea también de clases naturales, por ejemplo, que hay una estructuración en el mundo, Kuhn estaría en contra de eso, ¿no? Nosotros, a través de las categorías conceptuales del léxico, nosotros estructuramos el mundo, hacemos particiones en el mundo, no es que estén dadas, dividimos los objetos, los clasificamos, etcétera, pero todo eso es posible a partir de teorías, no de una manera, no pensando pues que eso ya está dado en el mundo ni nada. Entonces es una defensa un poco del antirrealismo, digamos, de un antirrealismo, digamos, ontológico, más que de un realismo a la manera, digamos, de Popper y compañía, ¿no es cierto? Esos serían, pues, algunos comentarios. Habría otros, digamos, muy interesante lo que la referencia, pues, que creo que es un texto clásico, por lo menos un artículo clásico, el libro de Isabel
Cabrera, Cabrera. ¿no es cierto? Que la introducción que ella hace, en esa compilación que ella hace maravillosa de los argumentos trascendentales, plantea varios esquemas, son 4, digamos, esquemas muy interesantes. Uno que parte de simplemente que se afirma A, ¿no? Si no se da la condición de posibilidad, entonces no es posible A, entonces necesariamente se tiene que dar la condición de posibilidad, pero también están lo que tú señalaste, el de posiblemente A y el de necesariamente A, y hay a otro que él ya señala que necesaria posibilidad de A, ¿no es cierto? Entonces son 4 esquemas, digamos, Sí, argumentales bien interesantes para justificar, pues, o para ilustrar la riqueza, digamos, de los argumentos trascendentales, ¿no? sí. Y ahora que incluso que estoy haciendo un trabajo sobre el Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Es impresionante la cantidad de referencias que uno encuentra a este tipo de problemas de los argumentos trascendentales en Kant. Incluso él habla de la lógica trascendental, la lógica que él propone, ¿no? Porque en el fondo lo que está estableciendo son las formas de posibilidad para los enunciados lógicos, ¿no? O sea, eso es bien interesante. Entonces, esto sigue todavía, o sea, puede que Kant haya cometido muchos errores y que esté superado en muchas cosas, pero no podemos desconocer que la filosofía sigue siendo de alguna manera neocantiana en muchas cosas, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Hombre, Juan Muchísimas Manuel, gracias, pero de todas maneras. no, le agradezco a usted mucho su deferencia y su paciencia de escucharme y hacerme esos valiosos comentarios, porque no los había considerado, esos 3 primeros comentarios que me hizo, por ejemplo. Aquí tomé atenta nota. Ah, Muy bueno, gentil de su espero parte, Juan Manuel. que les sirvan mucho, pues, me parece que son útiles, sí, porque este, por ejemplo, de las categorías esquematizadas es muy clave, ¿no? Porque esa referencia al Ya, tiempo, el ¿no? tiempo. Porque son 3 momentos del tiempo: permanencia, sucesión Sucesión y y simultaneidad. simultaneidad, ¿no? Sí, Claro. ok. Muy bien, Juan Manuel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario acerca de la exposición del profe Cuellar o del profe Jaramillo? Así estuvo de ladrilluda. Yo solo pues quería comentar más o menos como una apreciación, ¿no? Más porque estamos viendo algunos temas que están relacionados pues con esta terminología y me pareció pues muy interesante poder como tener como más concepción de esto, ¿no? La verdad a mí se me dejó muchas cosas un poquito enredado, pero es porque no tengo pues gran, como gran avance en estos temas, ¿no? Sin embargo, pues me parece muy, muy interesante y si pues esta grabación no sé cómo la puedan compartir para que por favor me la hagan llegar, me gustaría pues muchísimo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un canal en YouTube que es de Episteme, del grupo de Episteme, y todas las conferencias que se hacen se suben al canal para que las puedan visualizar más despacio, las vuelvan a revisar las veces que sea necesario. Es un grupo abierto y en la página de Facebook también subimos los videos una vez ya están subidos a la plataforma de YouTube para que los puedan volver a visualizar. Entonces estamos como Episteme Udenar en, en Facebook y como Episteme Udenar también en YouTube. Entonces, es más, si quieres, nos puedes dejar por aquí tu correo electrónico para enviarte el link una vez ya se ha subido el video a YouTube. Vale, muchísimas gracias. Y eso, ¿no? Pues apreciar lo que han hecho, el trabajo que han expuesto, la verdad, muy genial todo.
Si quiere, entonces, Juan, tú le informas allí, pones, por favor, ¿cómo se llama? La dirección para que accedan, porque están como, hay interés en ver la grabación. Entonces, allí ya está el WhatsApp el correo electrónico de Juan Felipe Trejo. Y yo no sé si usted, Juan, puede escribir allí la dirección de donde pueden encontrar la grabación. O Sí, como tal, a ver, por en este favor. momento voy a dejar el canal ¿qué es? El link al canal de YouTube para que puedan visualizar. Ahí están subidas todas las conferencias que tuvimos el año anterior. Y también, si les interesa, ahí pueden revisar. Aproximadamente son más de 7, 8 conferencias subidas. En ese momento les voy a dejar el link. Y, un momentico. Richard Alexander dice, gracias, no pude ver la exposición, me interesa mucho conocer sobre Kant. Listo, Juan. Entonces le extiende la invitación para la próximo viernes. Perdona, la de YouTube es Episteme Udenar. ¿O cuál es? Sí, profe Jaramillo, es Episteme Udenar. No, perfecto. Ya en ¿Y este la otra momento cuál les es? dejo los links. ¿Y la de Facebook? También, Episteme Udenar. Las dos iguales. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes por la asistencia. La inquietud, hay que dar la inquietud. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Juan, entonces, despides. Chao. Sí, Era con profe. la gente. Un momentico les estoy dejando ahí el link de YouTube. Ya está ahí en Ah, el... ya apareció, sí. Ujú. Eso, ahí están subidas las conferencias. También podemos encontrar la conferencia del profesor Juan Manuel Jaramillo, Del que año nos pasado. estuvo acompañando el año pasado. También del profe Cuellar y los demás participantes, ¿no? Que estuvieron con nosotros. Y Juan Ángel, ¿usted invitó a la profesora Dayan Tatiana? Juan Ángel y Sofía. ¿Le mandaron invitación? El programita. Si de pronto se lo pudieran, porque de pronto ya claro, también nos sí, aporta sí, bastante. claro. Nosotros le extendemos la invitación a la profesora Dayan y también a los profesores que tenemos de contactos, ¿no? En el correo Ah, qué bueno. electrónico. Listo. No pudo entonces estar. Entonces, listo, profe, les agradecemos por su asistencia para recordarles que el siguiente viernes, sí, el siguiente viernes, 1 de octubre, tendremos la siguiente presentación, que es el problema mente-cuerpo y el reduccionismo funcional de Kuhn. Perdón, de Kim. De Kim. Kim. Este no es como sino Kim. Sí, de Kim, perdón. Y será presentado por una exalumna de la Universidad de Nariño, interesada en estos temas, que es Rosita Mejía, en este momento estudiante de maestría de la Universidad de Salamanca. Entonces, muy invitados para que Egresada vengan ya. nuestros compañeros. Egresada de la Universidad de Nariño, ajá. ¿No? Y de la Universidad También de de Salamanca. Salamanca, ya está haciendo la tesis. ¿Sí? Entonces, quedan cordialmente invitados para que le digan a sus compañeros, para que asistan nuevamente. Y eso sería todo. Les agradecemos por su asistencia. Gracias, profe Cuellar. A Profe Juan ustedes. Manuel, que estén bien. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego.